Muy buenas tardes, bienvenidos al webinar programado para hoy, jueves 28 de enero. Siendo ya las 5:03 de la tarde, vamos a dar inicio al webinar que lleva por tema el día de hoy, Design Thinking, un enfoque hacia el manejo de herramientas para la fase de empatía. Mi nombre es José Gerardo Podestá, los voy a acompañar en el desarrollo de este webinar para que conozcan un poco más de mí. Yo me he desarrollado en la línea de emprendimiento e innovación. Actualmente trabajo desarrollando oferta exportable y oferta comercial para el mercado local. Trabajo actualmente también como consultor independiente, brindando asesorías y consultorías de manera tanto independiente como asociado a algunas organizaciones privadas. Ejerzo la docencia en instituciones de educación superior, licenciado tanto por el Ministerio de Educación como por la SUNEDU. Tengo un emprendimiento en exportación de cuero vegetal. Soy administrador de empresas de profesión y tengo una segunda carrera en negocios internacionales. Muy bien, damos inicio al desarrollo del webinar programado para hoy que lleva como título Design Thinking, herramientas para empatizar. En primer lugar, ¿cuál es el enfoque que lleva consigo el desarrollo de este tema? Número uno, si vamos a trabajar hoy en base al manejo de algunas herramientas, las cuales se implementan en la fase de empatía, primero debemos conocer qué es el design thinking. Vamos a hacer una aproximación rápida sobre cómo esta metodología ágil es que se emplea en la actualidad para el desarrollo de modelos de negocio con un éxito, digamos, bastante bien marcado, proyectado, porque parte justamente de la experiencia de cliente. ¿A qué me refiero? Esta imagen que tenemos aquí representa cuáles son las fases que componen el design thinking. ¿Ok? En esta imagen podemos ver las 5 fases que componen el design thinking. ¿Qué es el design thinking? Nuevamente es una metodología ágil que nos permite desarrollar modelos de negocio a través de, primero, el desarrollo de un producto que puede ser un bien o servicio con un alto potencial de ventas, marcado en qué sentido, en que parte justamente de la experiencia de cliente. Nuevamente, recuerda, el design thinking es una metodología ágil, es una herramienta que nos entrega resultados de manera rápida, pero trabaja en base a la experiencia de cliente. Eso quiere decir que esta herramienta solamente puede ser utilizada en un proceso de interacción, en un proceso en el cual el emprendedor aprende en el camino. ¿Ok? Aprende en el camino. ¿En qué camino? En el camino en el cual está desarrollando el modelo de negocio para su empresa. Veamos. Son 5 las fases que componen el modelo de un design thinking, ¿no? Un modelo completo de design thinking. La primera fase es la fase de empatía, la fase en la que se apertura el diálogo, la fase en la cual el emprendedor sale al entorno con la intención de levantar información de manera directa del potencial segmento de clientes que ya tiene identificado. Y hoy nos vamos a enfocar justamente en el manejo de herramientas que le permiten al emprendedor hacer el cambio de sentarse simplemente en una oficina frente a una computadora y realizar una búsqueda de información a través de fuentes secundarias, a ser protagonista del proceso de interacción en el cual va a levantar la información de manera directa a través de fuentes de información primaria que va a aplicar en un segmento de clientes en particular. Esta es la fase de empatía, la fase en la cual se genera esa interacción, se genera esa confianza, se obtiene la mayor cantidad de información posible directamente del potencial segmento de clientes al que se orienta el desarrollo del modelo de negocio. Una vez que el emprendedor aplica el proceso de empatía y obtiene la mayor cantidad de información posible de manera directa de un segmento de cliente ya definido,
El segundo paso consiste en trabajar en base a esa información. Si bien es cierto, esa información es una gran cantidad de data, la cual se debe revisar de manera bastante minuciosa, la segunda fase del design thinking involucra la fase de definición o identificación del problema. ¿Qué quiere decir? En base a toda la información que hemos sido capaces de poder recolectar, ahora tenemos que identificar cuál o cuáles son los principales problemas que aquejan a este segmento de clientes. Profesor, son un montón de problemas. Bueno, tenemos que elegir el problema mucho más urgente a atender o el problema que como consecuencia genera todos los demás problemas. Esta es la fase de definición. Acá tenemos que enfocarnos en trabajar en base a toda la data o la información obtenida para identificar el o los problemas que aquejan a este potencial segmento de clientes. Y es aquí donde debemos elegir el problema más urgente a atender o el problema como raíz que genera todos los demás problemas. La tercera fase del design thinking es la fase de generación de idea. ¿Qué quiere decir esto? Si en la fase número 2 ya tenemos mapeado el problema principal o más urgente a atender, lo que tenemos que hacer ahora en la fase 3 es generar una lluvia de ideas a través de las cuales podamos atender o resolver el problema que ya pudimos definir en la fase 2. Y para esto también existen un montón de herramientas. No necesariamente vas a elegir una idea de toda la lluvia de ideas que has generado. En algunos casos es muy probable el hecho de que puedas conectar ideas de modo tal que brindes una solución mucho más completa o de carácter definitivo al problema identificado. La fase número 4 es la fase de prototipado. Es la fase en la cual se asume que al tener ya la idea de negocio clara, lo que sigue es traducir esa idea de negocio a un prototipo. ¿Qué es un prototipo? Es un producto mínimo viable. ¿Qué es un producto mínimo viable? Es el desarrollo de una presentación cercana a lo que vendría a ser el producto final. Sin embargo, prototipo o producto mínimo viable involucra que desarrolles esta propuesta de la forma más rápida, de la forma más económica y con toda la intención de fallar, pero obtener información en el proceso de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? El prototipo que yo desarrolle en la fase 4, y ojo, cuidado con esto, existen prototipos para bienes y para servicios. Los prototipos para un bien pueden desarrollarse en base a maquetas, productos a escala, entre otro tipo de fórmulas. Y para los servicios puede tratarse de un prototipo en base a pequeños cortos, videos, de repente a un storyboard. Existen también alternativas para desarrollar ese prototipo para servicios. Ese prototipo, una vez desarrollado, tiene que salir en la fase número 5 a ser sí o sí sometido a una prueba directa con el segmento de clientes con quien inicialmente habíamos hecho proceso de empatía. Eso quiere decir que la fase 5, la fase de pivote o la fase de testeo, me permite salir nuevamente e interactuar con el segmento de clientes con quien había generado el proceso de empatía y presentarles este prototipo como una solución al problema que identificamos. Es muy probable que ese prototipo no tenga una aceptación completa, pero ojo, acá no te preocupes, recuerda que es solo un prototipo y la idea principal del prototipo es presentar una idea bastante clara o cercana a lo que se pretende ofertar, pero el prototipo debe de ser desarrollado de la manera más económica posible y de la forma más rápida. ¿Por qué de la forma más económica? Porque ese prototipo va a cambiar, va a tener que adaptarse, va a tener que sufrir procesos de mejora. ¿Y por qué de manera rápida? Porque muchas veces las necesidades, deseos o problemas de nuestros clientes no esperan. Pueden ser atendidas por medio de alguna otra propuesta comercial de nuestro competidor. Por ende, nuestro prototipo debe desarrollarse de manera rápida, de manera económica, y aquí no te preocupes, el prototipo debe ser desarrollado con la intención de que si falla, al menos te deje una lección. Y eso es lo que ocurre en la fase 5, en la fase del testeo pivote.
donde sales con el prototipo a presentarlo al segmento de clientes con el que empatizaste y probablemente recibirás un feedback positivo, negativo, un feedback en el cual quizás vayas a obtener mayor información ya orientada precisamente sobre el prototipo para realizar algunas modificaciones, adaptaciones, de modo tal que después de la fase 5, la fase de pivote o testeo, es normal el hecho de que puedas retornar a la fase 4 de pivote. Implementes todas las sugerencias, cambios, mejoras o propuestas y salgas nuevamente a la fase 5, la fase de testeo o pivote. Y este ciclo se repetirá cuantas veces sea necesario hasta que finalmente el prototipo tenga la aceptación mínima esperada, en cuyo caso ya tendrías el producto final, ¿no? Que vendría a ser el bien o el servicio, el cual ya pasó por un proceso de desarrollo de metodología ágil como el Design Thinking. ¿Para qué? Validar la aceptación de dicho producto, el nivel de aceptación. ¿Y por qué es importante trabajar este modelo de Design Thinking? ¿Por qué preocuparme primero en que el producto tenga aceptación? ¿Por qué no empezar por todo el plan de negocios? Si empiezas primero con el desarrollo del producto, luego es mucho más sencillo que puedas desarrollar el plan de negocios. ¿Por qué? Ya tienes, como as bajo la manga, la aceptación comprobada de dicho producto en el segmento de clientes que te hace anhelo atender bajo esta propuesta comercial. Pero ¿qué pasa si inicias con el plan de negocios y al final recién desarrollas el producto? Pues más, no aplicas una metodología ágil como esta. Simplemente desarrollas el producto pensando en que no existe algo similar en el mercado y que podría tener aceptación. El producto podría ser concebido de manera innovadora, inclusive con una patente si es algo único en el mercado, pero eso no garantiza o asegura que el segmento de clientes realmente vaya a brindarte aceptación cuando realices el proceso de actividad comercial de introducir determinado producto en el mercado. Por eso es ideal que primero valides la aceptación de dicho producto antes de comenzar con el desarrollo de todo el plan de negocios. Eso como punto de partida de manera muy general, de manera muy básica sobre el design thinking. Se trata de un webinar, así que tenemos que avanzar un poco rápido. Muy bien, teniendo en cuenta esto, lo hemos explicado de manera bastante rápida, de manera bastante sencilla. El tema que involucra el desarrollo del webinar de hoy es el manejo de algunas herramientas para la primera fase del design thinking, para la fase de empatía. Vamos a ver cómo se pueden utilizar herramientas que nos permitan empatizar de manera rápida, empatizar obteniendo la mayor cantidad de información posible y lo más importante, información que no sea sesgada, información que puede haber sido obtenida directamente del segmento de clientes sin factor de error alguno. ¿Error de qué tipo? Que al momento de levantar esa información hayamos saboteado nuestro propio trabajo. ¿De qué forma? Al momento de obtener esa información, adecuándola a nuestro punto de vista, a nuestra perspectiva como emprendedores. Cuando en realidad la información tienes que obtenerla o levantarla de un segmento de clientes, justamente empatizando, poniéndote en los zapatos de ese cliente, pensando como ese cliente, no desde tu perspectiva personal, no desde tu experiencia con determinado tipo de productos, determinado tipo de eventualidad que haya ocurrido en algún momento, en la cual tú consideres que es necesario minimizar probablemente alguna acotación por parte del segmento de cliente, ¿no? Esto podría ser un error terrible. Comenzamos. La fase de empatía. Lo primero que debes tener en cuenta, tal como mencionamos hace un instante, es realizar una comparación. Es cierto, muchas veces cuando hablamos de iniciar la construcción de un emprendimiento, lo primero que nos viene a la mente es el desarrollo del plan de negocios.
Quiero ser emprendedor, quiero tener mi propia empresa, quiero ser mi propio jefe. Creo que es la oportunidad de invertir mis recursos de manera directa en mi propio emprendimiento. Pero ¿cómo? El punto de partida para muchos suele ser el desarrollo de un plan de negocios, algo que no es malo, ¿ok? Algo que no es malo. Sin embargo, de manera tradicional siempre se suele optar por trabajar con un plan de negocios, e inclusive desde el contexto académico, muchas veces en el instituto o en la universidad, casi ya en el último, penúltimo ciclo llevas un curso de plan de negocios, ¿no? Un curso que te prepara para qué? Para ser independiente en algún momento, para tener un emprendimiento que hayas desarrollado en base a conocimientos académicos adquiridos a lo largo de tu carrera profesional. Sin embargo, no es malo trabajar a la construcción de un plan de negocios en base a una estructura tradicional. Lo que hace el design thinking simplemente es generar un paso previo al plan de negocio que te permita, primero, asegurarte de la acogida que va a tener o la aceptación que va a tener determinado producto, para luego recién construir el plan de negocios. Porque si yo construyo solo el plan de negocio, pero no evalúo el grado de nivel de aceptación del producto que yo desarrollé, y el producto que desarrollé, bien o servicio, no fue orientado a atender una necesidad, deseo o problema en un segmento de clientes, sino que simplemente el producto, el bien o servicio se me ocurrió, lo traje del extranjero porque aquí no existe. Eso no me asegura que vaya a generar realmente un alto margen de ventas, dado que el desarrollo de esta propuesta comercial no está orientada directamente hacia el cliente, sino simplemente ha sido concebida esta idea por el mismo emprendedor. Y ahí es donde hacemos la primera diferencia. No es lo mismo realizar una investigación de mercado que realizar una investigación social. Una investigación de mercado generalmente es un proceso de investigación orientado a obtener resultados con data estadística. ¿Ok? Una investigación de mercado generalmente se desarrolla desde la comodidad de tu oficina y está orientada a obtener datos estadísticos, datos cuantitativos, fácilmente medibles. Sin embargo, una investigación de carácter social viene a tener un enfoque completamente diferente. ¿Por qué? En la investigación social no nos enfocamos necesariamente en números, no nos enfocamos necesariamente en datos estadísticos. Cuando hablamos de investigación social, el enfoque que solemos tener es en la experiencia con el cliente, en levantar información de aspecto cualitativo o subjetivo por parte de un segmento de clientes. Recuerda, la investigación de mercado está mucho más orientada a obtener data de carácter numérico cuantitativo que puede ser medible de manera sencilla a través de la estadística, programas como el SPSS, pero una investigación social es mucho más profunda. Si bien es cierto, no nos da resultados de carácter netamente numérico o cuantitativo, la investigación social nos permite ahondar un poco más en el aspecto subjetivo o cualitativo o inclusive de valoración, pero directamente obtenido del segmento de clientes. Muchas veces, más importante que los números suele ser el enfoque, la percepción, el aspecto subjetivo que tiene un segmento de clientes ya definido. ¿Por qué? Cuando realizamos un proceso de investigación de mercado, si bien es cierto, existen fuentes secundarias que ya tenemos al alcance de la mano, es decir, fuentes secundarias nos referimos a información ya existente, ya publicada, de carácter gratuito, a través de los informes, reportes de diferentes instituciones del Estado, como el INEI, Ministerio de Producción, etcétera. Así como también esta fuente secundaria de información puede ser de carácter privado, ¿no? Empresas que se
dedican a realizar investigaciones de mercado y que comercializan justamente dichos resultados, como ADEX, por ejemplo. Pero la información, si te das cuenta, ya es información que existe en el mercado, pero que no está orientada exacta o directamente a lo que tú necesitas o a lo que tú requieres. Sin embargo, una investigación social es una investigación mucho más profunda, porque este tipo de investigación te permite obtener información directa del segmento de clientes, pero evidenciando también cuál es su punto de vista, su perspectiva, su problemática. No solamente reduce la investigación a un número, a un porcentaje, sino se orienta más al aspecto de experiencias. Por eso es que es mucho más importante en el design thinking, en la fase número uno, en la fase de empatía, enfocarte en el desarrollo de investigación social, ¿no? En obtener información directamente de carácter subjetivo o cualitativo de quién, de un grupo humano, de un segmento de clientes ya definido. Realizar con ellos directamente un proceso de interacción para obtener información a través de la investigación social. ¿Cuál es el punto importante que debes tener en cuenta cuando vas a iniciar con el proceso de empatía? En primer lugar, recuerda que no es lo mismo realizar un proceso de empatía a través de una videollamada, a través de una llamada telefónica. Un proceso de empatía correcto y de manera completa, es un proceso que se lleva a cabo de manera directa, ¿ok? De manera directa. Obviamente, bajo la realidad en la que nos encontramos en este momento, en la pandemia, y ahora que el domingo ya nos vamos a la cuarentena, es bastante complicado realizar un proceso de empatía de manera directa con el potencial segmento de clientes. Esto es dificultoso, profesor. No se va a poder. En realidad sí, es una barrera que limita muchísimo el desarrollo de esta primera fase de proceso administrativo. Pero solo bajo esta situación podrías recurrir, haciendo un gran esfuerzo, a realizar un proceso de empatía a través de otros elementos, ¿no? Ya no de forma directa, sino de una forma quizás indirecta, a través de una plataforma virtual, a través de una videollamada con el celular, a través de una simple llamada de voz. Solo en esta situación en la que nos encontramos justamente en plena pandemia del COVID-19. Pero, fuera de ello, si no se diera esa situación, lo ideal sería que el proceso de empatía se trabaje de manera directa. Por eso te dije, es mucho más importante el hecho de que pueda salir directamente y realizar un proceso de investigación de carácter social sobre potencial segmento de clientes que iniciar con el proceso de investigación de mercado. No te digo que olvides el proceso de investigación de mercado. Este proceso de investigación de mercado puede ser secundario, pero tu punto de partida inicialmente es la investigación social, el aspecto subjetivo, ¿ok? El aspecto que vendría a ser valorativo, cualitativo en el segmento de clientes. Punto importante, para generar ese proceso de empatía, tú debes de reflejar una imagen que genere confianza, una imagen que genere credibilidad y lo más importante, una imagen que genera un perfil bajo, además de incógnito. ¿Qué quiere decir esto, profesor? El proceso de empatía solamente va a ser exitoso si al momento de involucrarte en el segmento de clientes en el cual vas a empezar a buscar información relacionada a los principales problemas que aquejan a este grupo humano no se percata o no se da cuenta de que realmente tú has ido con la intención de obtener esa información. Por eso, nuevamente, lo ideal es que para realizar ese proceso de empatía, en primer lugar, generes confianza. Aparte de generar confianza, debes generar credibilidad en tus comentarios. Aparte de ello, en ese proceso de empatía tienes que ponerte
en los zapatos de la otra persona, porque toda la información que vas a poder oír, toda la información que vas a obtener, debes tomarla en cuenta desde el punto de vista no personal, sin bases ideológicas. Tienes que tomar toda esa información de manera completa desde el punto de vista de ese segmento de clientes al que has ido a visitar para empatizar, al que has ido a frecuentar para poder generar interacción y empatizar. Nuevamente recuerda, cuando vas a acercarte a este grupo humano, a ese segmento de clientes con el cual vas a relacionarte, vas a interactuar con la finalidad de obtener información, número uno, debes generar confianza. Número dos, credibilidad. Número tres, todo tipo de comentario, opinión, debes tomarla de manera tal que no influya, que no perjudique o afecte tu propia forma de pensar, tus creencias, sino debes tomar toda esta información desde el punto de vista de ese potencial segmento de clientes. Número cuatro, debes realizar ese proceso de empatía con un perfil bajo e inclusive hasta de incógnito. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces cuando hemos tenido la experiencia de encontrarnos a alguien en la calle que nos ha abordado con la intención de realizar una entrevista o encuesta, el hecho de que te digan, voy a aplicarte una entrevista o una encuesta, viene a ser una alerta. Es decir, te estoy alertando de que voy a obtener información que me vas a brindar a través de esta herramienta que es la entrevista o la encuesta. Y tu información la voy a tomar en cuenta para un estudio, una investigación, etcétera. Y es más, podrías hasta estar siendo grabado. ¿Qué sucede cuando ya nos alertan de este tipo de situación? Muchas veces, por no quedar mal, brindamos respuestas que se orientan más al estándar, ¿no? A lo que piensa la mayoría. De modo tal que nuestra imagen personal no va a ser afectada por un comentario positivo o negativo, dado que nuestras respuestas se ajustan al pensamiento de la mayoría, ¿no? Al estándar. Pero si te das cuenta, ya esa información viene a ser prácticamente sesgada, ¿no? No tiene validez. Por eso lo ideal es que cuando salgas a interactuar, ese proceso de interacción se dé de manera natural, de manera incógnita, de modo tal que de esa forma es mucho más sencillo que puedas obtener información verídica, información que no lleva de por medio una preparación a dar una respuesta que no genere controversia. Eso es lo ideal, realizar el proceso de empatía de manera incógnita, ¿ok? De manera incógnita. Y acá hay otro error también bastante frecuente. La empatía en realidad no se puede controlar. Nuestro cerebro es quien asume esa situación. ¿Qué quiere decir esto? Que debes ir a interactuar con ese segmento de clientes, pero de la manera más natural posible. ¿Ok? De la manera más natural posible. Porque bajo ese contexto se genera un correcto y un verdadero proceso de empatía o agrado. Porque si vas y realizas el proceso de empatía de manera forzada, buscando caer bien de una u otra forma, nuestro cerebro asume de manera inmediata si se genera o no se genera esa conexión, ese proceso de empatía. De modo tal que la persona con la que vas a interactuar, si nota que el proceso de empatía se está dando de forma natural, va a continuar, va a fluir la comunicación, pero por el contrario, si ese proceso de empatía es forzado, el cerebro de la persona con la que estás interactuando le va a enviar una alerta y le va a decir esta situación es sospechosa. No es un proceso de empatía que se esté dando de forma natural, hay algo de por medio, alerta. Pero profesor, ¿cómo evidenciamos eso en el mercado? Sencillo. Por ejemplo, estoy seguro que en algún momento te has dado cuenta de manera así de rápida cuando alguien buscaba caerte bien, de manera inclusive, ojo, rápida, te diste cuenta que alguien buscaba caerte bien de manera forzada. ¿Cómo así, profesor? No necesitaste pensarlo dos, tres, cuatro veces. Simplemente
en un proceso de interacción, en un breve intercambio de palabras, tu cerebro te informó rápidamente que había una situación sospechosa, que tantos puntos en común no eran muy normales, que era sospechoso el hecho de que haya demasiada coincidencia o aceptación, o la exageración en determinados gestos que demuestran, digamos, amabilidad, comodidad. ¿Qué quiere decir? Nuevamente, nuestro cerebro es quien asume de manera rápida si se genera o no se genera una conexión, de manera fluida y natural o de manera forzada. Por eso es que cuando generamos un proceso de empatía, entre comillas, con alguien que está forzando esa empatía, nuestro cerebro automáticamente nos dice que la situación es forzosa, que esa persona trata de caernos bien a la fuerza, que hay algo de por medio, un interés probablemente. Mientras que cuando se genera un proceso de empatía con una persona de manera normal, de manera natural, e inclusive tu cerebro pasa por alto esa alerta y la conversación se da de tal forma que no te das cuenta y ya transcurrió el tiempo. Pensaste que eran 15 minutos y ya pasó una hora. ¿Por qué? Porque el proceso de empatía, ok, está controlado, regulado por nuestro cerebro, quien asume una determinada situación y genera genera un estado de calma en el individuo o genera un estado de alerta, ¿no? Un estado en el cual la alerta te previene de algo. Esta es una de las primeras sugerencias que deberías tener en cuenta dentro del proceso de empatía. El hecho de que se debe trabajar directamente con el cliente, obviamente en situación de pandemia, no tan directamente, ¿no? A través probablemente de una videollamada, una llamada que solo involucre audio, pero lo ideal es que la comunicación sea directa, sea fluida y sea en persona. Número dos, profesor, ya generé el proceso de empatía. He generado confianza con esta persona, no se ha dado cuenta que estoy levantando información. Ha sido tan natural el proceso de empatía que esta persona ha terminado hablándome de sus problemas, necesidades, de lo que ocurre en el distrito, de lo que le dijo un amigo, un conocido, un familiar, de lo que vio en las noticias. ¿Esa información es importante? ¿O solo debería enfocarme en lo que piensa esta persona? En realidad, para ti es importante escuchar a todo ello. ¿Qué? Porque estás obteniendo información bastante valiosa. Dado que, recuerda, en el proceso de empatía, tú no has ido con la intención de decirle al cliente, oye, dime qué problema tienes que yo pueda atender o resolver. No es así de sencillo. En el proceso de empatía, tú has tenido que insertarte en ese grupo humano, en ese segmento de clientes, interactuar de manera natural y a lo largo de esa interacción, de esa plática, charla, diálogo, obtener información relacionada a necesidades, deseos y problemas que podría tener este segmento de clientes. Y la información va a venir de manera directa, no va a venir a través de referencias, a través de comentarios, a través de experiencias inclusive ajenas y personales. Pero no vas a obtener la información de manera ordenada. Esto es lo que vas a obtener al final del proceso de haber recopilado esa información. Es cierto, es complicado poder desenrollar todo esto que está aquí, profesor, toda la grabación. Hay demasiada información, demasiada data, no está ordenada. Sí, guarda relación, guarda relevancia algunos puntos. Hay una forma de conectarlos, pero no es tan sencillo. ¿Qué tienes que hacer? No te queda de otra que ordenar esta información, ¿no? Discriminar aquí la información que realmente se enfoca en lo que yo necesito, en necesidad, deseo, problema, o información que simplemente es de relleno, ¿no? Comentarios vinculados, no sé, a un aspecto complementario, ¿no? No directamente a la necesidad, deseo, problema. De repente yo para romper el hielo con esta persona me acerqué, la saludé, vi que tenía una camiseta deportiva y comencé hablándole de deportes. Luego de ello, poco a poco, empecé a conversar con esta persona de otros temas y fui identificando los problemas que tiene.
Profesor, pero en la grabación hay un montón de información. Aprende a discriminar. Tendré que discriminar la información que me permitió acercarme y romper el hielo y quedarme solamente con la información en la cual obtengo de manera clara la identificación de las necesidades, deseos y problemas. Profesor, es mucho trabajo, pero es la primera fase del design thinking, ¿no? Es así de importante. Prácticamente todo depende del éxito de la primera fase. Otro punto que también debes tener en cuenta, cuando realizas el proceso de empatía, no debes ir en el papel o en el rol del sábelo todo, ¿no? Como que, bueno, sí, sí, eso ya sé, háblame de otra cosa. No, debemos extrañarnos, inclusive hasta de los aspectos más, digamos, obvios, de las acotaciones más obvias que podamos oír en el proceso de empatía. ¿Por qué, profesor? Para nosotros podría tratarse de una situación obvia, una situación normal, cotidiana, pero probablemente para este segmento de clientes no sea una situación cotidiana, una situación de, digamos, trascendencia diaria. Probablemente para este potencial segmento de clientes, esta reacción, esta situación, que para nosotros es algo normal, algo frecuente, algo común, para ellos no. Así que yo debo extrañarme de las cosas más obvias que yo pueda preguntar. Es decir, siempre debo preguntar el porqué de todo. A raíz de esto es que surgen muchas ideas. Por ejemplo, cuando vas a un supermercado a realizar una compra, ¿cómo pagas en efectivo? ¿Cómo pagas con tarjeta de crédito? ¿De dónde sacas el efectivo? ¿De dónde sacas la tarjeta de crédito? De mi billetera. ¿Dónde está la billetera? En tu bolsillo. Pero te estás extrañando de algo obvio. Te estás extrañando de algo bastante obvio, ¿no? ¿Cómo pagas? Profesor, pero es obvio. Con efectivo o con tarjeta. ¿Y dónde está tu tarjeta o efectivo? En la billetera. Profesor, pero es obvio. ¿Por qué pregunta eso? Porque, por ejemplo, cuando una persona realiza sus compras en el supermercado, en el hipermercado, si recurre a la tarjeta de crédito o si recurre al efectivo, necesariamente va a tener que sacar la billetera. Pero ¿y qué pasa si no tiene la billetera ahí a la mano? Probablemente sí tiene el celular. Me acabo de extrañar de algo obvio. ¿Podría desarrollar una propuesta que me permita gestionar pagos a través de equipos móviles? Obviamente sí. Así es como surgieron estos aplicativos que nos permiten realizar pagos sin mayor tipo de problema o inconveniente con nuestro teléfono móvil, extrañándose de cosas obvias. ¿Y qué pasa si no tengo la billetera en ese momento? ¿Qué pasa si me robaron la tarjeta o la dejé en casa si no traigo efectivo? Al extrañarte de todas esas situaciones obvias, surgen ideas de negocio. ¿Como cuáles, profesor? Estos aplicativos en los teléfonos celulares para realizar pagos, ¿no? Esta pulserita del banco, bueno, no vamos a hacerle publicidad, pero de uno de los bancos que hay aquí en Perú, que te permite realizar el pago sin contacto. Ojo, no con tarjeta, acercando simplemente esa pulsera que tienes ahí en la muñeca. Pero, profesor, ¿cómo he desarrollado eso? Extrañándose de cosas obvias. ¿Ok? Pregunta el porqué de todo. Por más de que algo te parezca muy frecuente, muy común, para ti podría ser así, pero para este segmento de clientes quizás no. Siguiente sugerencia o recomendación, las famosas neuronas espejo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy yendo a generar un proceso de empatía en un segmento de clientes con la intención de tener la información más clara posible para dar inicio a la construcción de mi producto, lo primero que debo tener en cuenta es que en ese proceso de empatía, muy aparte de que debo realizar la empatía de manera directa, y aparte de que debo ir de incógnito, y debo generar confianza, perfil bajo, e inclusive
debo demostrar honestidad o sinceridad con mis comentarios, debo tener en cuenta también que existen las famosas neuronas espejo. ¿Y qué son las neuronas espejo? Las neuronas espejo vienen a ser neuronas que forman parte de nuestro sistema nervioso que están orientadas a replicar determinado tipo de conductas. Son neuronas de carácter mucho más sensitivo que motoras, ¿ok? Están orientadas más al aspecto de sensibilidad, replicación de estado emocional. Por ejemplo, ves una situación que te genera tristeza, no sabes por qué, pero te empiezas a sentir triste. Pero profesor, eso no me ha ocurrido a mí, le ha ocurrido a otra persona. Sí, pero las neuronas espejo hacen que de una u otra forma tu sistema nervioso pueda generar una situación similar en cuanto a sensibilidad que ha sido percibida por parte de otra persona. Ejemplo, fallece una persona, un amigo tuyo. Vas a dar el pésame a la familia. Obviamente vas a ver a todos tristes. Tú estás de la forma, digamos, más leve posible en cuanto a afectación porque sabes que es parte del proceso natural de la vida, ya lo asimilaste, pero vas al velorio y de repente ves que todos están llorando, gritando, las neuronas espejo se activan y tu proceso de percepción de sensibilidad se va a un tope mucho más alto, de modo tal que te pones más sensible. Igual sucede cuando se trata de replicar una situación alegre. Subes a un bus, subes a un micro, subes al tren y ves un par de personas riéndose exageradamente. Tú no sabes cuál ha sido el chiste, pero pues, empiezas a reírte. ¿Por qué, profesor? Las neuronas espejo. Otro ejemplo, estás en la calle, vas caminando, ves por ahí a una persona, un niño pidiendo dinero, sentado en el piso, pasas de largo porque no quieres colaborar, o de repente tienes dinero con la justa, lo pensaste y sigues de frente. Pero basta con que hayas hecho un proceso de observación no tan rápido, de al menos 3 a 5 segundos sobre esa persona, y has caminado una cuadra y tu cabeza no quita de medio la idea de lo que acabas de ver, ¿no? A una persona solicitando una propina o dinero y el rechazo que le diste. Y empiezas a caminar más lento, y en una de esas te detienes y das media vuelta y regresas una, dos, tres cuadras. ¿Por qué, profesor? Porque al inicio le pusiste bastante atención y gracias a ello se activaron las neuronas espejo. Esa es la evidencia de que existen las neuronas espejo y que debes utilizarlas a tu favor. Si te das cuenta que la conversación que tienes con la persona con la que interactúas está yéndose a una conversación, digamos, no tan agradable, con demasiados silencios incómodos, ¿qué tienes que hacer? A través de tu conducta, a través de tu participación, tu interacción, tú debes generar que las neuronas espejo de esta persona que está interactuando contigo empiecen a entrar en sintonía con las tuyas. Por ende, debes tener una actitud positiva, una actitud pacífica, una actitud, digamos, amistosa, para que ese tipo de actitud a través de las neuronas espejo pueda ser replicada y percibida también por la persona con la que estás interactuando. Es ahí donde radica justamente la importancia de estas neuronas espejo. Uy, nos va a faltar tiempo. Continuamos. La búsqueda de información digital. Esto también es otro punto súper importante. ¿Qué quiere decir? Si bien es cierto, yo ya realicé el proceso de empatía, profesor, obtuve toda esta información, me he extrañado de cosas bastante obvias, he aplicado las neuronas espejo, ya tengo toda la información necesaria. ¿Toda esa información es fidedigna? ¿Sí o no?
No confíes al 100% en ello, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Observar el mercado por medios digitales. ¿Qué quiere decir? Yo entrevisté a tal persona, o bueno, platiqué con tal persona, no le entrevisté, platiqué con tal persona de tal nombre, voy a buscarle en las redes sociales. Uy, pero acá en las redes sociales me dice que es ingeniero, que se dedica a trabajar en la empresa tal y reside en tal distrito, pero cuando yo platiqué con él me dijo que era comerciante y que vivía en otro distrito. ¿Qué quiere decir? No es información que voy a tomar en cuenta, ¿no? Debo observar el mercado también a través de medios digitales. A través de medios digitales. En otras palabras, es cierto que yo ya levanté información, pero, oye, tal persona me dijo que uno de los principales problemas en ese distrito y para los habitantes de determinada urbanización era esto. Voy a entrar a revisar información en internet. ¿Cómo que no hay hospitales? Si yo veo que acá sí hay un hospital y hay una posta. Estoy contrastando información entre lo que obtuve y lo que puedo observar a través de medios digitales. ¿Para qué? Para validar o no la información obtenida en el proceso de empatía. Y voy descartando lo que sirve y lo que no sirve hasta llegar finalmente al verdadero problema. Profesor, pero es demasiada información la que usted está manejando. Es mucha información porque no se va a empatizar solo con una persona, sino con, imagino, 10, 15, 20. Así es. Y vas a tener 20 de estas situaciones como las que ves aquí. Complejas, embrollos, un montón de datos, información que puede ser realmente confiable, no confiable. ¿Qué debo hacer? Esta es otra sugerencia o recomendación en la fase de empatía. Construir, ¿ok? Construir una herramienta de manejo de información expresada de manera visual a través de la metodología del visual thinking. ¿Qué nos dice visual thinking? Mientras más visual, mejor. ¿Qué quiere decir? Toda la información que yo ya pude recopilar, debo trasladarla de manera visual en la plantilla de este visual thinking. De modo tal que yo puedo realmente a través de ese visual thinking, teniendo ya un mapeo completo de toda la información que obtuve, conectar ideas, ver coincidencias, discrepancias. ¿Por qué, profesora? Porque el siguiente paso al proceso de empatía es el proceso de identificación o definición de problemas. ¿Y cómo voy a definir e identificar el problema principal, el más urgente o el que origina a todos los demás? Tiene que ser un factor en común en todas las personas con las que has hecho el proceso de interacción. ¿Y cómo me doy cuenta de ello? Justamente ahí es donde esta herramienta visual, el visual thinking, representa una gran ayuda. Profesor, ya terminé con el desarrollo de visual thinking y también ha sido estratégico lo que usted me dijo, la revisión de medios digitales para validar información. ¿Qué más debería hacer? No está de más que también hagas búsqueda de tendencias a través de la herramienta de Google Trends, ¿no? Búsqueda de tendencias en determinado país, en determinado departamento, distrito, etcétera, para ver si existen coincidencias o no con la búsqueda de información que hacen las personas que residen dentro de ese espacio geográfico frente a la problemática que tú has podido identificar. Esta es una herramienta que también suma. Y finalmente, el mapa de empatía, ¿no? El mapa de empatía viene a ser una guía para desarrollar el proceso de empatía de manera, digamos, mucho más extensa. Ejemplo, el mapa de empatía me permite saber, a través de un proceso de interacción directa con el segmento de clientes, qué es lo que oye este grupo de personas, qué es lo que ha oído, qué es lo que piensa, qué es lo que ve y qué es lo que finalmente dice o hace en relación a determinada problemática. Porque es importante para mí saber qué es lo que escucha, qué oye, qué le cuentan sus amigos, qué le dice a su familia.
¿Qué le dice su círculo de influencia? Para saber a través de qué forma puedo llegar a él, a quienes oye, a quienes escucha, a quién tiene en cuenta, quiénes son referentes para esta persona. Lo que piensa, saber cuál es la idiosincrasia que tiene esta persona sobre determinada problemática y cómo revertir esa forma de pensar si es que está en contra de lo que yo planeo lanzar al mercado, o cómo aprovechar al máximo las ideas que tiene esta persona, ¿no? Las necesidades, sus preocupaciones. ¿Qué es lo que ve? Eso me sirve para conocer cuál es el entorno, sus amigos, qué le ofrece el mercado. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es su entorno? ¿Con qué segmento de clientes se mueve? ¿Quiénes son sus amigos, su círculo de influencia, sus referentes? ¿Qué le ofrece el mercado? ¿Qué es lo que él ha visto? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué empresa de la competencia? ¿Y por qué? Y finalmente, ¿qué es lo que dice y hace? ¿No? ¿Cuál es su reacción? Y bueno, siendo ya las 5:55, vamos a terminar aquí el desarrollo de manejo de estas herramientas en la fase de empatía del Design Thinking. Y yo sé que hemos acelerado bastante, porque en realidad podríamos explayarnos muchísimo más en el manejo de cada herramienta. Sin embargo, teniendo en cuenta que se trata de un webinar, de una sesión de clase veloz, pero orientada solamente al aspecto práctico, tal como hemos visto ahora, el manejo de cada herramienta, probablemente en las próximas semanas continuemos con este ciclo de webinars enfocados al manejo de herramientas de las siguientes fases del Design Thinking. Por mi parte, esto ha sido todo el día de hoy. Espero la presentación haya sido de su agrado. Agradezco su participación en la misma. Si tienen alguna duda o consulta o probablemente requieren más información relacionada a esta temática, me pueden hacer llegar sus consultas a través del área académica de CAMEX o de lo contrario me pueden encontrar en LinkedIn como José Gerardo Podestá. Nuevamente, muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Hasta pronto.